La Universidad Tecnológica de México les dará la bienvenida al webinar Administración de Finanzas Personales. En este webinar hablaremos de la administración de finanzas personales, la construcción de un hábito, el fomento del ahorrar y saber utilizar el crédito. Son variables fundamentales para construir un patrimonio que asegure la independencia financiera. Recuerda que pueden participar con nosotros a través de Twitter UNITECMX con el hashtag MaestríasUNITEC y estarnos acompañando con todos sus comentarios que tengan al respecto de este webinar. Para abordar el tema del día de hoy se encuentra con nosotros el maestro Pedro Ulises Juárez Campos. Él es docente de posgrado y licenciatura, tiene una experiencia en administración y finanzas, y a él lo pueden encontrar a través de su correo electrónico que es ujuarezc@gmail.com. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, profesor. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Es un gusto nuevamente tener la oportunidad de compartir un tema con ustedes. Agradezco a las autoridades y a los organizadores de la Universidad Tecnológica de México la oportunidad de presentarnos este día con ustedes en este nutrido webinar que estábamos viendo con agrado que hay muchas personas que nos acompañan el día de hoy, para hablar de un tema que consideramos bastante importante, que si bien a lo mejor hasta hace unos 7, 8 años no se hablaba mucho de ello, a pesar de que todos teníamos la problemática parecida sobre la parte de las finanzas personales, pero en años recientes hemos escuchado ya algunas instituciones financieras que han dado mucho auge, mucho énfasis bajo lineamientos de responsabilidad social, donde están tratando de abordar este tema principalmente para formarlo como parte del aprendizaje de las personas y como parte de una educación financiera que es muy importante que todos podamos recibir. Bienvenidos nuevamente, creo que estamos todavía en el mes de enero, vale la pena desearles a todos un exitoso año 2015. Y bien, pues vamos a iniciar y me gustaría iniciar el planteamiento del webinar compartiéndoles una noticia que me encontré por ahí, que la voy a leer textualmente. Dice, la cifra de deudores ante instituciones bancarias por el uso irresponsable de tarjetas de crédito aumentó en este inicio de año de 2014. Es una noticia que salió por ahí del mes de noviembre del año pasado. Dice, se trata principalmente de tarjetavientes que ahora tienen el problema de estar en cartera vencida y quienes contrajeron sus deudas principalmente en programas como el Buen Fin del año pasado. No quiero hablar mal del programa del Buen Fin, pero bueno, la noticia dice que muchos contrajeron sus deudas en ese tipo de proyectos. Luego dice, los principales productos que se adquirieron mediante créditos fueron artículos electrónicos como pantallas, iPads y teléfonos celulares. Muchos de los artículos que ni siquiera se consideran de primera necesidad o tan necesarios para la familia. Bueno, a lo mejor para algunos por la actividad que realizamos diariamente sí pueden ser necesarios, pero no quiere decir que a lo mejor sean artículos de primera necesidad o que todo el mundo los requiera en cierto momento. Este tipo de noticias creo que es muy común escucharlas ya actualmente. Yo creo que ustedes también han tenido la oportunidad de escucharlas en televisión, en el periódico o en alguna revista, en donde estamos apreciando que gran cantidad de personas nos mantenemos endeudadas o crecen nuestras deudas o a lo mejor muchos ya ni siquiera podemos pagarlas. Por eso a lo mejor pasamos a las bases de datos que se consideran como cartera vencida, ¿sí? Les comparto aquí una gráfica que por ahí me encontré también, que publicó Bancico, en donde demuestra cuáles son algunos de los meses en los cuales podemos encontrar el crecimiento de esa cartera vencida, particularmente los meses de mayo, los meses de noviembre de 2013 y de 2014, fueron años donde la cantidad de personas que ya no pudieron cubrir sus deudas vía tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos automotrices o de otros, no se pudieron cubrir y a lo mejor pasaron ya a estas bases de cartera vencida. Entonces, les comparto también otra diapositiva en la cual podemos ver alguna cifra estadística de la Conducef, en donde nos menciona alguna parte de las reclamaciones que se presentaron en el primer semestre del 2014 por el uso de tarjetas de crédito, las cuales muchas de esas reclamaciones pueden ser atribuibles a las instituciones bancarias, pero no necesariamente siempre la culpa será de las instituciones bancarias. También en muchos casos los problemas a lo mejor pueden surgir por la parte de las personas que somos usuarios de esos instrumentos crediticios. Entonces, si se dan cuenta, básicamente la tendencia que hay tanto en la parte de reclamaciones como en la parte de ingreso a cartera vencida como en la parte de consumo, tiene una tendencia ascendente, lo cual a lo mejor nos
hace plantearnos una pregunta que me gustaría que fuera el inicio de nuestra reflexión para este webinar, que tiene que ver con si endeudarse es un mal hábito. A lo mejor puede ser una pregunta, a lo mejor hasta un poco fácil de responder. A lo mejor de entrada todos podemos decir si es un mal hábito. La pregunta que entonces profundamente haríamos es ¿por qué una gran parte de las personas tiene la necesidad de endeudarse? Pueden ser motivos económicos, pueden ser motivos a lo mejor de necesidades inmediatas que requieren cumplirse, pero en casi todos los estudios que yo he tenido la oportunidad de observar, les puedo decir que la cuestión de endeudarse, más que una cuestión económica, tiene que ver con una cuestión cultural y con una cuestión de planeación. Una cuestión de planeación de vida, una cuestión de un proyecto de vida que en muchas ocasiones, al carecer de dicho proyecto, al carecer de dicho plan, nosotros a lo mejor no tenemos muy claro cómo utilizar nuestros ingresos y cuáles son los egresos que prioritariamente deberíamos de cubrir. Y se nos hace fácil empezar a lo mejor por cuestiones de mercadotecnia, por cuestiones de moda, por cuestiones de necesidad u otras. Tenemos que a lo mejor empezar a usar nuestros ingresos y veces a lo mejor empezar a usar hasta lo que no tenemos, o sea, la parte de los créditos. Y cuando lo usamos de forma desmedida, ese crédito se llega a convertir en una carga muy pesada que puede llegar inclusive a afectar nuestra estabilidad, tanto financiera como laboral y también personal. Es más, hasta física y de salud. Entonces, ¿cuáles son algunas de las causas las cuales podemos encontrar que las personas nos endeudamos? Lo que les comentaba hace un momento. Primeramente, y a lo mejor de una forma prioritaria, podría pensar la mala planeación de vida y la mala planeación financiera. Es más, en muchos casos, la nula planeación de vida y nula planeación financiera. Como les comentaba, en muchas ocasiones no tenemos claro realmente cuáles son nuestras fuentes de ingresos, o sí sabemos cuál es el ingreso, pero no sabemos realmente cuáles serían las prioridades en las cuales podemos ocupar ese ingreso, o sea, nuestros gastos. De ahí se deriva la segunda. No tenemos una cuantificación clara de ingresos y de egresos. O muchas veces a lo mejor sabemos cuáles son nuestros gastos fijos que debemos de cubrir, como puede ser a lo mejor el transporte, la comida, el vestido, el esparcimiento, ¿sí? Pero muchas veces a lo mejor nuestra estructura de ingresos no considera aquellos gastos que podemos considerar como no planeados o gastos contingentes que surgen en el último momento y que muchas veces son los que nos obligan a lo mejor a endeudarnos o a gastar más de lo que teníamos planeado. La tercera cuestión que genera endeudamiento puede ser la falta de previsión de gastos inesperados, como lo acabamos de mencionar. En otros casos, las compras impulsivas o compulsivas, lo pueden escuchar tal vez de las dos formas, y ahí es donde muchas veces a lo mejor yo he observado que ante campañas de muchas tiendas departamentales o de proyectos, programas como el Buen Fin, pues a lo mejor muchas veces no necesitamos de algún producto, pero simplemente por aprovechar una oferta, vamos y lo compramos. Y peor con dinero que ni siquiera teníamos en ese momento y ocupamos nuestras tarjetas de crédito o pedimos un préstamo para a lo mejor aprovechar la oferta de la compra de algún aparato electrodoméstico, algún aparato electrónico o de lo que ustedes quieran, pero que a lo mejor no teníamos considerado comprar y que a lo mejor no necesitábamos en corto plazo. Entonces, ese tipo de compras muchas veces también generan que nosotros nos endeudemos más de lo que podemos pagar. Otra causa puede ser la visión de un alto nivel de vida en un contexto inapropiado. Yo considero que esa parte puede ser natural y es entendible. Todos buscamos escalar a un mejor nivel de vida, a lo mejor nos gustaría tener cierto tipo de casa, cierto tipo de auto, tal vez vestirnos de cierta forma, pero al mencionar el contexto inapropiado quiero decir que a lo mejor muchas veces lo deseable es una cosa y lo posible es otra cosa. A lo mejor en este momento mi nivel de ingresos no está para comprarme un automóvil del tipo que yo quisiera, o no está para darme un viaje que a lo mejor yo quisiera hacer en este preciso momento, pero no tengo el dinero para a lo mejor disfrutar de ese beneficio. Entonces, considero que la parte de buscar un nivel de vida es bueno, pero debemos de buscar el contexto apropiado y que todo debe ser en el momento que se puede, en el momento propicio. Y una parte fundamental y trascendental es la falta de la cultura del ahorro. En muchos casos, platicando con mucha gente que a lo mejor se ha endeudado más de la cuenta, dicen que es imposible ahorrar,
que es muy complicado por la cuestión económica, o por la cuestión de sus ingresos, la cuestión de sus egresos, pero en ocasiones a lo mejor podemos identificar que esa cuestión más bien es una parte de cultura que no tenemos muy arraigada, en donde decimos, yo puedo ahorrar desde $1 hasta lo más que pueda, pero siempre el ahorro te va a ayudar para algo. Eso debemos de considerarlo como que el ahorro siempre será un beneficio, ¿sí? Y no importa que sea poquito, que sea mucho, lo que podamos hacer, pero siempre debemos de considerar que debemos de ahorrar. Esa falta de cultura del ahorro también puede generar endeudamiento, precisamente porque cuando tenemos gastos no previstos y no tenemos dinero ahorrado, tenemos que buscar una fuente de financiamiento necesariamente. ¿Qué implicaciones tendría un endeudamiento excesivo? Bueno, aquí les comentaría, observen a su alrededor, piensen en la gente que a lo mejor tiene algún tipo de deudas y casi les apuesto que siempre los van a ver estresados. ¿Estresados por qué? Porque tienen que pagar. Y porque si no pagan, ese problema se puede volver mucho más grande. Entonces, de entrada, podemos afirmar que un endeudamiento excesivo genera mucho estrés. Otro aspecto que genera el endeudamiento es un empobrecimiento económico. ¿Y a qué me refiero con eso? Que yo puedo tener un sueldo que se puede considerar competitivo, pero si no estoy cuidadoso de mis egresos y de mis compromisos y mis deudas a las cuales me estoy obligando a cubrir, por muy bien que gane, al final de la ecuación ingresos menos egresos, a lo mejor me queda cero dinero, ¿sí? Entonces, de nada sirve que tenga un buen ingreso si mis obligaciones son mayores a ese ingreso. Entonces, eso también genera pobreza. También genera que los ingresos no rindan, ¿sí? En ocasiones a lo mejor recibimos nuestra quincena el día 1 o el día 15 y el día 16 ya no tenemos nada porque tuvimos que pagar muchísimo dinero. Y se siente feo, la verdad. Entonces, hay que prevenir esa parte. Cuando ya no te alcanza el dinero para cumplir tus obligaciones, entonces tienes la necesidad de buscar más ingresos y tal vez otra opción de trabajo, una o dos más. Dependerá a lo mejor el nivel de ingresos que recibas y el nivel de deudas que tengas. Eso también genera pues que estés menos tiempo en tu casa, que dediques menos tiempo a tu familia y menos tiempo al esparcimiento. Entonces, vean la parte que el endeudamiento excesivo puede llegar a generar. Falta de convivencia familiar, no crecimiento de tu patrimonio. Cuando uno adquiere un crédito o una deuda, a lo mejor por 1 o 2 años, está asumiendo que en ese 1 o 2 años a lo mejor va a ser complicado que asuma otra obligación igual, ¿sí? Porque a lo mejor ya después no va a poder pagar. Entonces, todo ese tipo de deudas que a lo mejor no planeamos de forma adecuada, también puede generar que no tengamos un crecimiento adecuado de nuestro patrimonio o como quisiéramos. La combinación de estrés, de falta de convivencia familiar, de falta de esparcimiento y de presiones por necesidad de pagar las deudas que tenemos, también puede generar ciertas enfermedades físicas y mentales. Como todo estrés, sabemos que no es muy bueno vivir en ese enfoque de demasiado estrés. Bueno, pues eso también puede hacer que nos enfermemos. Entonces, vean, las implicaciones del endeudamiento son complejas y pues por eso responsablemente muchas organizaciones financieras están tratando de fomentar la parte de educación financiera y a eso me refería con que me agrada que instituciones como nuestra universidad estén también pensando en esa parte y por eso se hable de este tipo de webinars. Muy bien, ¿cómo podemos combatir esa parte y cómo podemos manejar de una forma más adecuada nuestras finanzas personales? Primero, la construcción del hábito de planear. Culturalmente decíamos que muchas veces no estamos muy acostumbrados a planear ni a ahorrar. Bueno, es necesario, ante este contexto económico que actualmente tenemos, que vayamos generando y fortaleciendo ese hábito de planear. Un plan de vida que diga cuál es mi visión, cuál es mi misión, hacia dónde quiero ir, qué quiero hacer, qué estrategias quiero lograr y qué actividades tengo que realizar diariamente para alcanzar esas estrategias y esa misión. Eso nos va a ayudar mucho a definir cuáles son nuestras prioridades en nuestra vida cotidiana. Y al definir nuestras actividades en la vida cotidiana, también podemos saber cuáles son mis necesidades inmediatas, tanto de ingresos como de egresos. Aquí en la diapositiva le estamos poniendo que, al igual que las empresas y las naciones, los individuos deben planear sus finanzas personales. Eso es cierto. Muchas veces podemos encontrar gente que está realizando planeación financiera para las empresas cuando ni siquiera hace planeación financiera personal.
Entonces ahí podemos encontrar una incongruencia. Yo considero que primero debemos de iniciar por nosotros mismos con ese plan y con esa administración propia de nuestras finanzas en lo individual. Y luego podemos, cuando funciona en lo individual, podemos aportar algo entonces ahora sí a una organización o a una familia. Eso nos va a permitir determinar objetivos y estrategias que les permitan lograr sus metas establecidas y satisfacer sus necesidades. Insisto, cuando ustedes planean, saben cuál es su rumbo, saben qué tienen que hacer, saben cuáles son sus estrategias y saben cuáles son sus actividades. Esa es la parte básica para que nosotros podamos mejorar la parte de nuestra finanza personal y de nuestro ahorro. Una buena planeación financiera depende del adecuado manejo que se haga con el dinero, ¿sí? Muchos decimos, bueno, ¿para qué sirve el dinero? Pues el dinero sirve para gastarse definitivamente. Lo que tenemos que hacer es gastarlo de forma racional. Al decir de forma racional, quiero decir que de forma planeada, ¿sí? Tanto el ahorro como las inversiones forman parte de ese plan financiero. Entonces yo también debería de planear cuánto quiero ahorrar en un tiempo establecido y cuánto quisiera invertir para poder multiplicar o incrementar ese ahorro que estoy realizando, ¿sí? Insistimos, cuando planeamos, cuando generamos el ahorro y la inversión, podemos mejorar entonces nuestra calidad de vida. ¿Qué se tiene que hacer con el dinero? Pues lo que decíamos hace un momento, hay que gastarlo. Hay que gastarlo de forma adecuada, de acuerdo, con base en lo que en mis gastos inmediatos, en la distribución de prioridades que yo determino en función de mi plan. Implica conocer cuáles son los ingresos y gastos que como persona necesito realizar, ¿sí? Así como de todos aquellos imprevistos que no se pueden planear, pero que se pueden llegar a presentar y que eso puede impactar ese bienestar financiero, ¿sí? El dinero tal vez es una cuestión económica que requiere esa planeación para que pueda funcionar de forma adecuada. Ahora, ¿cómo podemos construir ese plan financiero? Bueno, lo primero que sugerimos es planear el presupuesto familiar o individual. Si ustedes ya son jefes de familia o a lo mejor apoyan a sus papás en las finanzas del hogar, siempre es importante planear aquellos ingresos que podemos obtener en el contexto familiar y las necesidades inmediatas que tenemos que cubrir, así como todos aquellos gastos que nos gustaría realizar para un tiempo establecido. Debemos establecer un margen de ahorro e invertir en instrumentos adecuados. Ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de cada una de estas fases. Debemos pagar nuestras deudas a un ritmo constante y significativo. Debemos seleccionar el crédito adecuado para proyectos sustentables. Ahora nos vamos a enfocar en esta parte de proyectos sustentables. Debemos contratar seguros que prevengan riesgos para nuestro patrimonio. Debemos prevenir nuestro retiro. Todo esto se hace en un contexto de consumo responsable. ¿A qué nos referimos con consumo responsable? Principalmente a siempre gastar lo que tenemos en dinero y principalmente lo que ojalá tengamos planeado. Muy bien. Cuando hablamos de planear el presupuesto familiar, hablamos de que la familia debe de considerar cuáles son sus necesidades inmediatas que deben de cubrir. Muchos podemos pensar en las colegiaturas de nuestros hijos, en lo que nos cuesta ir al supermercado, en lo que se requiere de gasolina y combustibles, como gas, lo que se requiere de pagar de obligaciones como agua, impuesto predial, las tenencias si es que se pagan. Entonces, todos esos gastos que a lo mejor son obligatorios y son inmediatos, debemos de identificarlos, debemos de enlistarlos, ¿sí? ¿Para qué? Para que una vez que también determinemos cuál es nuestra posibilidad de ingreso familiar, determinemos cuáles sean nuestras prioridades y por dónde debemos de iniciar. Obviamente siempre iniciando por los gastos que son obligatorios y que deben de ser inmediatos. Entonces, cuando nosotros tenemos esa lista de ingresos y esa lista de egresos, nos será más fácil determinar tanto las necesidades y las metas que necesitamos para poder construir ese patrimonio. De igual forma, lo presentábamos como la fase 2, debemos establecer un margen de ahorro, invertirlo en instrumentos adecuados. Hace ratito les decía, debemos de fomentar esa cultura de ahorrar, aunque sea un peso, lo debemos de tratar de ahorrar. Tarde o temprano, la gotita va a llenar ese tambo que necesitamos de líquido para poder subsistir. Bueno, pues con el dinero podemos hacer exactamente lo mismo.
aunque sea poquito, cuando se acumula después de cierto tiempo, eso nos puede ayudar a, ya sea atender gastos no programados, o a lo mejor ahora sí a darnos un gustito de forma responsable que mediante el ahorro podemos cubrir. Entonces, ahorrar debe ser la premisa, ¿sí? Pueden poner el dinero en una misma cuenta o la pueden poner en cuentas separadas. Lo importante siempre será identificar cuánto podemos tener y cuánto podemos ahorrar, ¿sí? Debemos de tratar de analizar cuál es el instrumento adecuado para poder nosotros a realizar ese ahorro. Nosotros podemos encontrar que podemos hacer inversiones donde nos van a pagar a lo mejor tasas. Las tasas significan las ganancias que pagan las instituciones financieras, con instrumentos de renta fija que pueden ser instrumentos gubernamentales o privados, en donde podemos encontrar que la renta fija pues tiene forma de planear esa inversión en tiempos predeterminados, con montos predeterminados, generando ganancias predeterminadas. Son instrumentos que en el mercado pueden decir que son seguros, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, pues puedes llegar a establecer y a planear qué ganancias puedes generar y normalmente no están sujetos a un riesgo tan alto, ¿sí? Si bien el mercado financiero tradicionalmente siempre está sujeto a un cierto tipo de riesgo, los instrumentos de renta fija normalmente manejan un riesgo bajo. Y luego tenemos instrumentos de renta variable, en donde nosotros podemos también invertir, podemos a lo mejor comprar cierto tipo de inversiones que son más arriesgadas, que no tienen una forma de planearse con tanta certidumbre, que en ocasiones nos hacen perder parte del ahorro, pero en ocasiones también nos hacen ganar un poco más de lo que nos dan las tasas de renta fija. Y tenemos mercados de derivados, los cuales a lo mejor aseguran una ganancia para un periodo establecido. Entonces, el ahorro debe de tratar de fomentarse, debe de generarse esa cultura y debe de buscarse un instrumento financiero adecuado. Si ustedes quieren saber cuál es el instrumento más adecuado y a lo mejor no entienden mucho de esta parte, yo les sugiero que puedan acercarse a algún intermediario financiero, como puede ser un banco, y decirles cuál es su plan. Y a lo mejor ellos les pueden ofrecer uno o varios productos para que ustedes determinen cuál sería la mejor opción. La tercera fase era pagar deudas a un ritmo constante y significativo. Así como es importante generar el ahorro, también es igual de importante reducir el nivel de deudas que tenemos. Para ello tenemos que hacer una verificación de nuestra capacidad de pago. Cuando nosotros determinamos cuál es la cantidad de ingresos que en la familia podemos generar o de forma individual, ¿sale? Podemos determinar entonces cuánto podríamos pagar de esas deudas y con qué constancia. Tenemos que enlistar cuáles son nuestras deudas y debemos de establecer las prioridades por tiempo y monto. ¿A qué nos referimos por tiempo y monto? Bueno, ¿cuáles son las que tenemos que pagar de forma más inmediata y cuánto es lo que tenemos que pagar? Debemos de tratar de pagar el mínimo de las deudas más cuando menos otro 10%. O sea, muchas veces en los estados de cuenta que nos mandan los bancos dice tienes que pagar 100 pesos como saldo mínimo. Bueno, lo ideal es pagar esos 100 pesos más otro 10%, porque es la forma mediante la cual nosotros podemos ir reduciendo el costo de esa deuda. Entonces, cuando nada más pagamos los mínimos, pues, tal vez nos vemos condenados a que el pago de la deuda se va haciendo cada día más largo. Entonces, a veces nos desesperamos porque vemos que seguimos pagando, pero que no avanzamos nada en reducir la deuda. Por ello es importante que siempre se pague el mínimo más una cantidad adicional, de acuerdo a su capacidad de pago. Una vez que liquides la primera prioridad de deudas, que a lo mejor por su costo, por su tiempo, requería pagarse de forma inmediata, sigan con la segunda utilizando la misma metodología. En el mínimo más, cuando menos, otro 10%. Algunos analistas dicen, inclusive debería de ser hasta el 30%. Bueno, vamos a considerar que paguen el mínimo más otro 10% y van a ver que van a lograr reducir esas deudas de forma importante. Otra fase para poder tener finanzas personales sanas es seleccionar un crédito que nos permita financiar proyectos sustentables. Si bien hemos escuchado tal vez muy mala publicidad sobre los créditos y sobre generar deuda, nosotros podemos decirles que no necesariamente tener un crédito significa hacer algo malo. Tener un crédito les permite financiar sus proyectos. Lo importante es que ese financiamiento responda a un plan
y que sepamos cómo lo vamos a pagar. Que ya sepamos también en nuestro flujo de efectivo que en la familia realizamos, que sepamos que ese crédito lo vamos a poder pagar y no va a poner en riesgo nuestra estabilidad financiera. Si se dan esas condiciones, entonces vale la pena analizar las opciones crediticias que ofrecen las instituciones financieras. ¿Para qué se debe de ocupar el crédito? Normalmente nosotros podemos encontrar diversos tipos de crédito. Por ejemplo, las tarjetas de crédito, que son créditos que se orientan al consumo de diversos productos. Pero normalmente deberíamos de ocupar el crédito para aquellas actividades que nos pueden ayudar en nuestra vida profesional o en nuestra vida familiar, para cuestiones que a lo mejor nos pueden generar un beneficio inmediato. Muchas veces a lo mejor nosotros queremos pagar una comida con una tarjeta de crédito por a lo mejor apantallar a la novia, a la esposa, o al novio o al esposo, y a lo mejor después no tenemos vamos a decir que el saldo para pagar de forma inmediata, y entonces esa comida o cena que estamos pagando nos va a costar mucho más de lo que realmente nos representó la nota de consumo. Entonces, el crédito debería de usarse para proyectos que nos generen un beneficio inmediato, en muchos casos a lo mejor hasta para que nos pueda generar más dinero, ¿sí? Los bancos ofrecen distintos tipos de crédito para ajustarse a las necesidades de los clientes. Eso es importante que ustedes lo vean con las diversas instituciones bancarias para ver cuáles son las mejores posibilidades. Como les decía hace un momento, nosotros podemos encontrar en el mercado tarjetas de crédito que ofrecen diversos beneficios. Pueden encontrar tarjetas de crédito para viajar, tarjetas de crédito para hacer deportes, tarjetas de crédito para eventos deportivos, y cada una de esas tarjetas les ofrece, tiene un costo diferente, tanto en la tasa de interés que les van a cobrar, como en el costo anual total, como en los beneficios que a su vez les ofrecen las tarjetas. Algunas les dan beneficios para poder comprar boletos de avión o para comprar otro tipo de productos. Tenemos créditos hipotecarios, los cuales van orientados a la adquisición de bienes raíces. Las condiciones de los créditos hipotecarios son diferentes a las demás opciones de crédito que ustedes pueden encontrar. Los créditos para la adquisición de bienes de consumo duradero, por ejemplo, algunas instituciones como Fonacot dan créditos para que ustedes puedan comprar electrodomésticos, para que puedan comprar ese tipo de productos. O también podemos encontrar créditos automotrices que tienen también condiciones diferentes a las demás opciones. Lo importante aquí es que antes de que ustedes se comprometan a un crédito, lo revisen. Cuando inició el webinar yo les comentaba que en la parte de las reclamaciones no siempre la culpa es de los bancos, ¿sí? Muchas veces la culpa también es de quienes somos los usuarios del crédito, porque cuando nos dieron a autorizar el crédito, no leímos el contrato, no leímos las condiciones, y en muchos casos ni siquiera nos quedamos con copia del mismo, y después cuando vemos lo que nos están cobrando, o vemos cómo nos cobran, o vemos las condiciones del producto, entonces ya no nos parece, y vamos y reclamamos, y nos dicen, no, pues es que usted firmó un contrato que decía así, a pesar de que sean letras chiquitas, ustedes tienen que leer bien las condiciones de ese crédito. Creo que es parte de la obligación de nosotros como usuarios del mismo. Y ahí en muchos casos está el error en su uso. Otro aspecto que nos va a ayudar para construir y administrar nuestras finanzas personales es la parte de la contratación de seguros. En muchos casos, a lo mejor para nosotros es molesto estar escuchando las ofertas de seguros que nos hacen todos los agentes de seguros. Pero cuando ustedes analizan o cuando ya a lo mejor fueron usuarios que les protegió de alguna forma su automóvil o su casa o su negocio, entonces van a comprender que realmente los seguros sí nos pueden ayudar a salvaguardar ese patrimonio. No debemos de verlo necesariamente, y no le quiero hacer comercial a ninguna aseguradora, pero no lo debemos de ver necesariamente como un gasto adicional. Debemos de verlo como una inversión que en una cuestión no planeada puede llegar a salvaguardar ese patrimonio. ¿Cuántas veces a lo mejor pagamos un seguro de un auto y dices, ya me cansé de pagar este seguro, y ya no lo pago, y te lo roban a la siguiente semana? Y entonces dice, ¿quieres hablar con la aseguradora para que te dé de alta otra vez tu póliza? Y te dice, no, ya no se puede. ¿Por qué? Porque no renovó la póliza con el tiempo adecuado, y entonces va a perder su automóvil si es que no lo encuentra la autoridad.
Y entonces ahí es donde muchas veces comprendemos que esa inversión que venía haciendo y que ya estaba cansado de hacerla, a lo mejor si lo hubiera seguido haciendo, hubiera podido salvar otra cantidad mayor de dinero, la que representaba el valor de mi carro. ¿Cuáles son los seguros más comunes que podemos encontrar? Seguros de vida. Por ejemplo, en muchos casos no nos gusta que nos vendan esos seguros de vida porque vemos esa posibilidad de la muerte, a lo mejor como que nunca nos va a suceder o como que nosotros no estamos cerca de ello. Pero a lo mejor si tenemos familia que depende de nosotros, sí deberíamos de considerar esa parte, a lo mejor no para el beneficio nuestro, sino para el beneficio de la finanza de la familia. Los seguros de supervivencia, los seguros de accidente y enfermedades, los seguros de automóvil, otros seguros de daños y responsabilidad civil. Y podemos encontrar que cada institución de seguros puede ofrecer diferentes productos con diferentes beneficios. Lo importante allí es también que se acerquen, que pregunten, que resuelvan sus dudas y que nunca firmen sin revisar el contrato y teniendo dudas. Siempre deben de firmar considerando que ya entendieron bien qué es lo que les están ofreciendo. Otra parte que es importante para las finanzas personales es planear nuestro retiro. Y a lo mejor aquí podemos decir, ay, pues es que faltan muchos años. Ay, es que yo me pienso retirar de otra forma. Está bien, pero sí deben de considerar que a lo mejor en alguna fase de su vida ya no, a lo mejor podrán continuar trabajando, tendrán que jubilarse en la empresa donde trabajan o ya no podrán estar en su propio negocio, a lo mejor por la cuestión de la edad, por la cuestión de la salud, ¿sí? Y requieren tener alguna forma de asegurar esa fase de su vida. Entonces, para ello es importante también que desde este momento ustedes consideren cuál puede ser la mejor opción para que puedan ir generando ese ahorro que para la fase de su vida donde ya no puedan trabajar o ya no quieran trabajar, pueda salvaguardar su patrimonio y pueda continuar dándoles un ingreso. Dentro de la parte de la inversión y de la administración de nuestras finanzas personales, nosotros podemos encontrar ciertas instancias reguladoras. ¿Por qué quiero mencionar algunas instancias reguladoras? Porque considero que se está dando mucho abuso en el uso de productos financieros. Si bien hay organizaciones que son más responsables que otras, también encontramos muchas organizaciones que lo que quieren es vender y no les importa si el cliente queda satisfecho o si realmente le están ayudando al cliente. No hace mucho escuchaba una entrevista con algún funcionario de la Conducef donde decía que, más bien se quejaba algún usuario que decía, es que es imposible ganarle a una institución financiera, es que es muy complicado ganarle a los de las empresas de celulares, es que es muy complicado que si no me pagaron mi carro en la aseguradora, que yo les pueda hacer una reclamación y les gane. Yo considero que esa parte debemos ser muy cuidadosos tanto en la firma de los contratos como en saber a quién debemos de acudir para presentar nuestra inconformidad, nuestra queja. Para ello puedo mencionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al mismo Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a la CONSAR, a la misma CONDUCEF. Entonces, es importante que nosotros como usuarios de servicios financieros y buscando siempre mejorar nuestra situación financiera, tengamos conocimiento de cuáles son las instancias reguladoras, cuáles son las leyes que aplican para ciertos productos, para que podamos usarlos de forma adecuada y para que cuando se lleguen a presentar algunos inconvenientes, sepamos a quién podemos acudir. Cuando nosotros somos usuarios de crédito, normalmente nos registran en un buró. Muchas personas piensan que solamente entran al buró aquellas personas que no pagan o que se han portado mal al momento de cumplir sus obligaciones. Yo en esta parte quisiera comentarles que todas las personas que hemos sido usuarios de un servicio bancario, hasta de una tarjeta de débito y mucho más razón una de crédito o un teléfono celular o algún producto financiero, todos nos han inscrito ya al buró de crédito, ¿sí? El buró de crédito no es más que una fotografía de tu comportamiento, de cómo has pagado tus obligaciones crediticias o cómo has manejado tus cuentas de ahorro, principalmente.
Muchas personas tienen un registro muy positivo en el uso del buró de crédito. O sea, no porque estén en el buró de crédito significa que eso ya está mal. O sea, ellos aparecen con un reporte positivo y son personas que normalmente son susceptibles de acceder al crédito, a todos los tipos de productos de crédito que estén disponibles en el mercado. Pero también muchas personas a lo mejor tenemos un comportamiento regular, que significa que a lo mejor alguna vez se atrasó esa persona y ya pagó. Y muchas personas tenemos un comportamiento negativo, que eso sucede cuando hemos dejado de pagar alguna obligación o cuando nos tardamos mucho tiempo en hacerlo. Entonces, ese retrato de nuestro comportamiento en el pago de las obligaciones aparece en ese buró de crédito. No quiero decir que sea un registro negativo ni nada. Todos los que hemos usado un servicio financiero estamos ahí. Lo que debemos de cuidar es siempre tener un buen historial. ¿Por qué? Porque de ello dependerá que sigamos teniendo acceso a diversos productos financieros. Muy bien. ¿Qué les quisiera comentar sobre conclusiones en la parte de administración de finanzas personales? Quisiera comentarles que la planeación financiera es un hábito que genera valor. Si ustedes se acostumbran a planear sus ingresos, sus egresos y a ser consumidores responsables, verán que en el corto plazo ese hábito les va a generar valor. Y ese valor se puede llamar ahorro. Y ese ahorro les puede permitir construir un patrimonio, les puede permitir viajar a donde ustedes quieran, les puede permitir comprarse muchas cosas que quieran hacerlo, pero lo más importante les va a permitir reducir sus deudas. Si ustedes logran reducir sus deudas y consolidar su patrimonio, seguramente van a elevar la calidad de vida de las personas que las rodean y su calidad de vida propia. Y yo creo que casi todos nos esforzamos diariamente por tener una mejor calidad de vida. Por lo tanto, la estabilidad financiera se logra gracias al apoyo colectivo. No es nada más de una persona, a lo mejor requieren el apoyo de alguien que les supervise, que les ayude, que les guíe. Sus amigos, su novio, su novia, sus papás, sus hijos. Y principalmente esa estabilidad financiera depende de algo que se llama planeación de vida. La planeación de vida no nada más les va a ayudar para la parte de la administración de finanzas personales, les va a ayudar para lograr cualquier objetivo que ustedes tengan y para cumplir todos sus sueños. Fue un gusto estar con ustedes. Agradezco nuevamente a las autoridades y organizadores de la universidad. Espero que esto les pueda servir. Estoy a sus órdenes y pues nos gustaría ahora escucharlos. La verdad me comentó Jessica que son muy preguntones todos los alumnos que participan en los webinars y bueno, pues estamos a sus órdenes. Vamos a escucharlos. Gracias. Muchísimas gracias a usted y claro, ya tenemos muchísimas preguntas y les vamos a ir dando respuesta conforme nos fueron llegando todas sus dudas, ¿de acuerdo? Bueno, nada más les recuerdo, nuestro ponente del día de hoy es el profesor Ulises Juárez. Él es profesor de posgrados y de licenciaturas aquí en la Unitec. También les recordamos su correo electrónico que es ujuarezc@gmail.com, así como nuestras redes sociales que son en Twitter, @UnitecMX, Facebook Unitec, Universidad Tecnológica de México, así nos encuentran en LinkedIn y como Unitec México nos pueden encontrar en Google+. Pues vamos con una pregunta de Mario César. Nos dice, ¿qué se considera como artículos de primera, segunda y tercera necesidad? Bueno, básicamente los artículos de primera necesidad son los que necesitas para subsistir diariamente. Hablemos de la canasta básica, lo que necesitas para comer. Hablemos de lo que necesitas para vestir. Hablemos de lo que necesitas para poder dormir, ¿sí? Tal vez el gas, tal vez el agua, tal vez el combustible sean productos de primera necesidad. O sea, si no tienes eso, pues será complicado que subsistas. Los de segunda necesidad podemos mencionar que son productos que no necesariamente se requieren para vivir diariamente, pero que sí te ayudan, ¿sí? A lo mejor comprar un cierto tipo de shampoo, tal vez comprar ciertos productos que a lo mejor necesites para mejorar tu salud diariamente, como pueden ser las vitaminas, entre otros productos. Y los de tercera necesidad podemos decir que son aquellos artículos o aquellos servicios o aquellos productos que no los necesitas en primera instancia, pero que a lo mejor pueden elevar tu nivel de calidad de vida. Por ejemplo, podría pensar en ir al cine, ¿sí? Si bien
Ir al cine no es necesario para subsistir diariamente, sí te permite desestresarte y puedes llegar a lo mejor a divertirte por un momento. Así Gracias. Gracias por la respuesta. Vamos con una pregunta de José. Nos dice, para mantener unas finanzas sanas, ¿cuánto es el porcentaje que se debe de tener destinado para ahorro y cuánto es el porcentaje para emergencias? Aquí podemos encontrar a lo mejor diversas opiniones de algunos analistas. Yo considero que para efectos del ahorro, cuando menos traten de destinar el 10% de sus ingresos, cuando menos el 10%. Todo dependerá del listado de gastos que tengan que realizar. Si a lo mejor el listado de gastos que tienes que realizar no te permite que sea el 10%, bueno, pues entonces hasta donde puedas, pero hasta un 1% te puede ayudar. ¿Cuándo se tiene que determinar para emergencias? Pues cuando menos debes de tener entre 10 y 15%, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor son gastos no planeados, son gastos que pueden llegar a ser inclusive a lo mejor muy fuertes, porque pues no son planeados y dependerá de la magnitud de los mismos, pero sí debes de considerar alguna parte de ese ingreso para destinarlo a ese fondo de contingencia, por llamarlo de una forma, que te va a permitir tener un colchoncito para todo aquello que no está previsto. Gracias. Vamos con una pregunta más. Es José Félix. Nos dice, ¿puede mencionar un ejemplo de instrumento de inversión por renta variable en el extranjero? Por ejemplo, comprar algún papel de alguna organización extranjera que a lo mejor no tenga participación aquí en México, pero que sí esté operando a lo mejor actualmente, y que mediante una casa de bolsa tú puedas tener acceso a comprar, a lo mejor puede ser un bono, puede ser una acción, o puede ser algún instrumento que te ofrezca dicha institución financiera, para que tú puedas a lo mejor incrementar tu patrimonio sin tanta certidumbre, adquiriendo cierto riesgo. Vamos ahora con David. Nos dice, tengo una pregunta. En mi caso, yo tengo una adquisición de un crédito bancario y una deuda en tarjetas de crédito y me encuentro desempleado actualmente. Me encuentro buscando empleo. ¿Qué tipo o qué opción tendría para poder organizar mi deuda o planear mejor mi deuda? Saludos cordiales. Gracias. Lo que tienes que hacer desde mi punto de vista es acercarte a la institución financiera en la cual tienes contraídas esas obligaciones y tratar de negociar un acuerdo. Si bien ellos te van a decir que pues debes de continuar tus pagos, sí pueden tener alguna alternativa para que a lo mejor los pagos se difieran en tiempo, o hay algún tipo de negociación a tu favor en tanto no tengas ingreso. Lo importante es acercarse a la institución. Muchas gracias, profesor. Por otro lado, Flor nos pregunta, ¿por qué no puede tener saldo a favor en una tarjeta de crédito? Porque normalmente el crédito, la línea de crédito que te ofrecen las instituciones bancarias son por un monto específico. Por el tipo de producto, al banco lo que le conviene, por decirlo de esa forma, es que tú tengas una deuda contra ellos y ellos te puedan cobrar una tasa de interés sobre eso. Pero no tienen considerado qué pasa si ellos te deben a ti utilizando el mismo instrumento. Obviamente, si ellos te deben a ti, ellos no te van a pagar ninguna tasa a tu favor. Simplemente, ellos son tus deudores. Por eso no es una modalidad que le convenga y sea viable para el banco. Muchísimas gracias. Vamos con una pregunta de Alejandro. Nos dice, ¿cuál sería un ejemplo de un uso correcto del crédito personal? ¿Cuál sería un ejemplo de un uso correcto del crédito personal? Se me ocurre que en este momento tu computadora se descomponga y la necesites para continuar tus estudios. Como les decía hace un momento, debemos de buscar que el crédito se utilice en productos que sean sustentables, que nos puedan generar ese beneficio. Entonces, si no tengo ahorrado suficiente como para poder comprar la computadora que necesito para continuar mis estudios, entonces podríamos pensar en utilizar dicho crédito. Vamos con una pregunta más. Si
tengo un crédito bancario y 4 tarjetas de las cuales se encuentran reestructuradas las deudas y actualmente me encuentro desempleado a pesar de que las tarjetas las tengo reestructuradas, me cuesta trabajo poder pagar todo. Tengo el pago de una línea de teléfono. He pensado en limitar mis gastos, pero no sé cómo poder empezar a tener una mejor... No entendí muy bien la pregunta, no. pero yo sugeriría que si tienes a lo mejor 4 deudas en este momento, trates de enlistar y definir su prioridad en función de costo y tiempo y trates de la medida de lo posible, iniciar por pagar la primera, la que sea más importante en ese momento. Tratar de avanzarle al menos con una, ¿sí? Porque a veces queremos avanzar con las 4 al mismo tiempo y no avanzamos con ninguna de las 4. Entonces hay que tratar de acuerdo a las prioridades, tratar de, cuando menos, avanzar en una. Bueno, y él mismo tiene otra pregunta, porque dice que en cuanto a seguros, solo tiene contratado un seguro de tarjeta de crédito y protección de compra, que sería mejor un seguro de gastos médicos mayores o un seguro de vida. O algún seguro que cuide su dinero, me comenta. No entendí muy bien la pregunta, pero bueno, es que son productos diferentes. El seguro de gastos médicos pues, va orientado precisamente a esos gastos médicos no planeados, inmediatos y de cierta cuantía. El seguro de vida lo puedes comprar y adquirir en cualquier momento. Pero no, la verdad no entendí la pregunta. Si no la puedes volver a plantear, por favor, David. Es que son como varias preguntas, son varias preguntas, ¿no? Tiene varios tipos de seguros, entonces igual no sé si te refieres a cuál sería mejor o mantener todos los seguros e irlos pagando, porque anteriormente nos comenta que tiene deudas. Hay varios, las aseguradoras ofrecen varios productos, inclusive en algunos de ellos te dan seguros que blindan tus productos bancarios, otros incluyen a lo mejor hasta desempleo, ¿sí? Habría que acercarse con la institución bancaria para ver cuál es el que más se puede ajustar a tus necesidades. Ok, muchísimas gracias. Antonio nos dice, ¿qué opinión tiene sobre los mecanismos de financiamiento informal vía tandas en grupos de amigos? Mire, esos mecanismos funcionan sí y solo sí hay confianza con las personas que lo estás haciendo. El caso se da cuando pues no tienes la confianza suficiente, o bueno, tú crees que sí la tienes y realmente no conocías de forma adecuada a la persona, y luego la persona no te paga en los plazos que habían convenido, en los plazos establecidos, y entonces eso puede llegar a generar que hasta pierdas tu dinero. Siempre será más seguro invertirlos en instituciones formales, definitivamente. Y si tienes toda la y plena confianza con las personas en las cuales estás participando, entonces considero que no hay ningún problema. Por acá tenemos un comentario, nos dice Nidia Cuevas, para tener finanzas sanas sería no gastar más de lo que se gana. Es correcto. Como decíamos hace un momento, el consumo responsable implica tratar de no gastar más de lo que ganamos. Por eso debemos de enlistar bien cuáles son nuestros ingresos, qué es lo que tenemos que gastar en primera, segunda y tercera instancia y cubrir solamente hasta donde alcancemos. O sea, obviamente tratar de cubrir lo que va en primera instancia y después hasta donde lleguemos. Una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. A lo mejor todos quisiéramos abarcar mucho, pero realmente nuestra capacidad de ingreso no es tanta. Entonces no tenemos por qué meternos en problemas de contraer obligaciones que después van a afectar nuestra situación financiera porque ya no podemos pagarlas. Ese es muy buen comentario, Nidia. Gracias. Muchas gracias, Nidia. Vamos con una pregunta más. Dice, ¿qué grado de riesgo de inversión es mayor en el mercado de derivados o en el mercado de renta variable? Pues dependerá el contexto, dependerá el producto, principalmente. Podemos encontrar amplias ventajas tanto en el mercado de renta variable como en el mercado de derivados, en el cual principalmente estamos asegurando cierto flujo de dinero, ciertos costos principalmente. Yo pienso que básicamente ahí depende el contexto en el cual queramos hacerlo y qué tipo de producto queremos adquirir. Y bueno, Edgar nos pregunta, ¿cuáles son los aspectos más importantes a revisar antes de aceptar una tarjeta de crédito? Muy bien, pues lo que te van a cobrar de tasa de interés, lo que te van a cobrar en el costo total anual, que se le llama el CAT. Muchas veces, aquí es importante señalar que
que la publicidad puede llegar a ser engañosa porque pues, te ofrecen una tarjeta de crédito con cierta tasa de interés mensual, ¿sí? Pero no te dicen lo que realmente implica el uso de toda la tarjeta de crédito en un costo total, ¿sí? Muchas veces las tasas de interés no incluyen costos de comisiones o costos de ciertos seguros inclusive, y el CAT sí, el CAT ya es una medición estándar en la cual es posible inclusive comparar el costo total de una tarjeta en una institución bancaria con el costo total de otra tarjeta en otra institución bancaria. Por ello, ¿qué es lo primero que debes de considerar? ¿Cuánto te va a costar tener esa tarjeta? ¿Qué tipo de tarjeta es? Insisto, hay tarjetas que te ofrecen beneficios preferenciales para viajes, te ofrecen beneficios para comprar, asistir a conciertos o comprar cierto tipo de productos o inclusive para viajar al extranjero. Entonces, debes de analizar principalmente qué es lo que tú quieres, para qué la vas a utilizar. Y aquí hay algo importante en el uso de tarjetas de crédito. Debemos de entender que la tarjeta de crédito no es más que un medio de pago. Lo ideal de una tarjeta de crédito es que yo pague, sea totalero, o sea, que yo pague el total de la deuda en el siguiente periodo de corte. ¿Para qué? Para que no me genere intereses adicionales. Entonces, debemos de analizar bien esa parte. Insisto, antes de firmar el contrato de una tarjeta de crédito, debemos de leer el contrato. Muchos bancos, ahorita ya está un poquito más regulado eso, pero muchos bancos hasta hace muy poco tiempo ni siquiera te preguntaban si la querías. De alguna forma conseguían los datos y te la mandaban a tu domicilio. ¿Y qué hace uno? Pues veces la recibes, abres el sobre, la activas y la empiezas a usar, pero ni siquiera sabes qué es lo que te ofrecía, no sabes qué obligaciones tienes que cumplir con ese producto. Entonces, si tú recibes una tarjeta de crédito que no pediste o no querías, lo que tienes que hacer es ir inmediatamente a la institución financiera para pedir que te la cancelen. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya estamos a punto de terminar. Tenemos más preguntas. Vamos a contestar algunas que alcancemos a responder. De todos modos, les repito, el correo del profesor es ujuarezc@gmail.com. Si no alcanzamos a responder todas las preguntas, les pedimos una disculpa porque el tiempo sí nos apremia, pero el profesor está en toda la disposición, él ha estado con nosotros anteriormente y con mucho gusto les atenderá todas sus dudas. Bueno, Laura nos pregunta, ¿son buenos los créditos revolventes? Sí, los créditos revolventes son, vamos a decir que en muchos casos tú no puedes usar tu crédito hasta que te concedieron un crédito, lo empezaste a usar y no lo puedes volver a usar hasta que no lo pagues todo. Los créditos revolventes sí los puedes estar utilizando constantemente y en forma proporcional a cómo vas pagando. Lo importante de los créditos revolventes son que tú tengas certeza de qué es lo que estás adquiriendo y de que lo puedes seguir pagando. Es lo más importante. Ok, aquí tenemos otra pregunta. José Enrique nos dice, una pregunta. ¿Qué tan bueno es tener un ahorro en alguna cuenta bancaria cuando Hacienda te fiscaliza y eso puede hacer tener más contribuciones? ¿Cuál otro medio idóneo para hacerlo sin una cuenta bancaria? Actualmente hay bueno, siempre ha estado ese producto, pero le están haciendo mucha difusión y considero que se oye bastante interesante, es la compra de los certificados de tesorería, que son instrumentos a renta fija, con una tasa de interés a tu favor, que si bien no es la más alta en el mercado, pero sí te garantiza una contribución a tu favor. Y bueno, en el caso de la fiscalización de Hacienda, bueno, pues por ley del impuesto sobre la renta, casi todos los tipos de ahorro son susceptibles de algún tipo de gravamen, pero considero que esa otra opción puede ser buena, la de los certificados de la tesorería. Acá tenemos otro comentario. Leticia nos dice, ¿se recomienda solo destinar el 30% de nuestro sueldo al pago de deudas? Si es mayor, ya está uno en sobreendeudamiento, nos comenta Leti Franco. Es correcto. Si tú recibes un salario de 10,000 pesos y pagas más de 3,000 para deudas, eso pone en riesgo que tal vez puedas cubrir tus gastos en primera instancia, ¿sí?
¿Por qué? Porque a lo mejor casi está llegando al 50% de tu ingreso que se tiene que destinar al pago de deudas. Entonces, a lo mejor ya no vas a poder hacer muchas cosas que tú necesitas hacer de forma diaria. ¿Por qué? Pues porque no vas a tener el dinero suficiente para cumplir. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias. Y bueno, Víctor Hugo nos dice comentario, el crédito consiste en ampliar el consumo presente, costa de disminuir el consumo del futuro. Gracias. Y bueno, nos pregunta también si se puede descargar la presentación y en dónde. Bueno, la presentación nosotros la compartimos en SlideShare, que es de Unitec. Ahí pueden encontrar varias presentaciones de lo que es la maestría en MBA, así como otro tipo de maestrías o de webinars. Y bueno, también recuerden que este webinar se graba y también se comparte a través de YouTube. YouTube nos encuentran como Universidad Tecnológica de México y ahí también tenemos varios webinars. No se preocupen, los que se registraron al webinar y bueno, se tuvieron que salir, pues también se les hace llegar el webinar a todos los que se registraron a este evento. Con el simple hecho de registrarse, nosotros les podemos hacer llegar la grabación. Y bueno, pues lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero les agradecemos su presencia. Bueno, vamos a terminar con este comentario. Dice, siempre nos pintan muy bonito las compras que podemos hacer, pero la realidad es muy diferente. Y para cancelar por lo menos los servicios de algunas empresas estas de cable, nos tardan hasta más de un año, aunque se cancela en 1 o 2 meses. Pues yo creo que muchos han tenido ese tipo de problemas, ¿no? Sí, fíjense que en esa parte es bueno que ustedes cuando van a contratar un servicio de ese tipo, o al menos así lo hago yo, siempre te dicen las cosas muy bonitas. O sea, mire, usted va a tener tantos canales y va a pagar de esta forma, etcétera. Pero pregúntenles lo malo. Oye, disculpa, ¿y cuál es el proceso para cancelar cuando ya no lo quiera? Oye, disculpa, ¿y cómo le voy a hacer el día que tenga que arreglar una duda? ¿Con quién? Platícame de eso. Pregúntenle eso a los agentes de ventas y se van a dar cuenta sobre la seriedad de muchos productos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes razón, Jorge. Normalmente, no, perdón, era, ¿quién nos preguntó? Nidia, creo. Nidia. Nos comentó Nidia, sí. Normalmente siempre cuando nos venden nos ofrecen lo bonito, pero pues no nos dicen todas las cosas que a lo mejor no les conviene decir. Muchas gracias por todo. Pues muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente año y pues que sigan teniendo una muy bonita semana. Hasta la próxima. Gracias, profesor. Gracias, hasta pronto.